Buenas tardes, hermanos. Les damos la bienvenida una vez más a nuestro servicio virtual, en donde la presencia del Señor está igual de fuerte en cada una de nuestras casas, porque el Dios Todopoderoso no tiene limitaciones. No hay una iglesia de 4 paredes que pueda contener su poder. Y le damos gracias a Dios porque aún en estos tiempos nos puede faltar muchas cosas en términos de que no tenemos acceso a muchas cosas, pero gracias a Dios tenemos acceso a Él y a su amor y a su presencia, y le damos gracias por eso. Y en este día creo muy firmemente en mi corazón de que Dios quiere escuchar tus peticiones y quiere que lo hagamos como siempre, de una manera agradecida, como dice en la oración que nos dejó Jesús en el modelo de su oración, que dice el Padre Nuestro. Dios comienza, es decir, Jesús como Hijo del Padre, comienza dándole toda la oración y alabanza a Él. Dice: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y así empieza, y así tenemos que ser nosotros cada vez que queremos orar, y por eso es que empezamos con adoración, con alabanzas al Señor, porque reconocemos de que toda la gloria va a Él, y que tenemos que darle el primer lugar a Dios en nuestras vidas, y al ponerlo a Él primero en el servicio es un símbolo de que lo estamos poniendo al Rey en primer lugar. Y yo no sé quién puede decir, como dice en Salmo 52, no sé quién puede decir, pero yo soy como un olivo verde que florece en la casa de Dios. Yo confío en el gran amor de Dios eternamente y para siempre. Amén. Yo quiero declarar que nosotros somos esos olivos que florecemos en medio de toda la tempestad, así como cuando vieron las plagas que vimos en Éxodo, cuando Moisés saca al pueblo de Israel. Y así como mediante toda esa plaga hubo libertad. Yo sé que vamos a ser como esos olivos, que vamos a estar plantados en Dios, vamos a florecer mediante su Espíritu Santo y vamos a encontrar libertad. Yo lo creo que en este servicio Dios tiene algo muy especial para ti y lo tiene muy especial para mí. Y yo sé que Dios nos lo va a revelar. Acompáñame dándole las gracias a Dios por este día tan hermoso, por el acceso que tenemos en Él, porque estamos plantados en la casa de Dios, porque somos el templo de Dios, y todo comienza con nosotros, con nuestra relación con el Padre. Confiamos, Señor, en ti, en el gran amor que tú nos tienes, Dios. Te queremos dar toda alabanza, toda la gloria a ti, Dios, por lo que haces en la vida de cada uno de nosotros, Dios. Gracias por nuestra salud, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. Y sabemos que en medio de las dificultades, Señor, en medio de la enfermedad, Señor, en medio de lo que estemos pasando, Dios, tú nos vas a llevar a la libertad, Dios. Y tú nos vas a llevar, Señor, de victoria en victoria, Señor, como dice tu palabra. Queremos pedirte, Dios, que te entrones en este servicio y que recibas nuestra adoración, Dios, nuestra alabanza. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, sé tú moviéndote y hablándonos. En el nombre de Jesús, te amamos y te bendecimos, Señor. Amén. Amén, te damos la gloria de Dios y por eso queremos declarar de que a ti nos rendimos. Sí, Señor. De tu presencia.
Dile a ti me rindo. Sí, Señor. Rendimos nuestro corazón y nuestras cargas en ti. Sacia mi sed. Sacia mi sed. Mi corazón levanta un clamor a Dios. Habla Dios. Háblame Dios. Dile a ti me rindo. A ti me rindo. A ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo. A ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. El Señor Jesús está con nosotros. Él está en todos lados. Imagínate que tienes a Jesús al frente tuyo, que le estás cantando a Él, que le estás adorando a Él, porque estás agradecido por todo lo que ha hecho por ti y por lo que va a hacer. Con tu aliento, Dios, sobre mi interior, cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sobre mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz, Jesús. Porque tú te rendiste, Dios, en esa cruz. Por nuestros pecados, Dios, gracias. Oh Dios, sobre mi interior, cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo. A ti me rindo. Te quiero conocer,
más de ti conocer. Señor, Gracias, Señor. te damos la gloria y la honra a ti, Dios, porque reconocemos que ante tu majestad no hay nada ni nadie que se compare, Dios. Y que es tu amor el que nos tiene aquí. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. 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 Le damos un aplauso a Dios, quien dice que aunque estemos en nuestras casas, no podemos aplaudirle a nuestro Señor. Allí donde tú estés, apláudele a Él. Apláudele al Señor. Amén. Dios les bendiga. El día de hoy, el mensaje que quiero compartirles de parte de Dios es algo que, una frase en la cual he estado pensando en estos últimos días, y la he escuchado ya antes siendo usada en varias, se puede decir, áreas, ya sea de finanzas o hasta en prédicas cristianas, que es esta frase que se dice es un riesgo calculado, ¿no? Esa terminología viene asociada a que todo tiene un riesgo, por así ponerlo, y que básicamente cuando uno toma una decisión financiera, por así ponerlo, siempre hay un riesgo de ya sea perder una inversión o que algo no va a suceder con respecto a lo que uno espera, lo que uno tiene por señalado, por así ponerlo, no es exactamente lo que va a pasar. Por eso hay esta también frase de decir que en teoría las cosas son de cierta manera, pero en la vida real no necesariamente se cumplen al pie de la letra. De esa misma manera, yo creo que Dios, a su manera, nos quiere enseñar de que en lo personal no hay manera, no hay cálculo humano posible que pueda escatimar el riesgo, el riesgo de tomar una decisión. Por lo tanto, yo no creo que exactamente se pueda decir que hay un riesgo calculado, porque aún por más preparación, nosotros no podemos controlar factores externos, o como algunos en el mundo de las finanzas llaman externalidades. Yo les voy a explicar un poquito este concepto desde el punto económico, financiero, porque esa es quizás mi rama de conocimiento, y yo creo que de allí es donde esa frase surgió, por así ponerlo, ya que en el día de hoy no sé cuántos son familiares con la terminología de lo que es los stocks que se venden en New York de compañías, que vendría a ser pequeñas fracciones de propiedad de la compañía. Uno compra esas acciones, así poner las acciones, entonces y se hace parte copropietario de alguna compañía. Quizás no es un propietario mayor, capitalista, pero es un propietario que quizás a un 0.001% de la compañía. Entonces lo que hacen
día a día estas compañías, al tratar de hacer una inversión, al tomar un nuevo, por así ponerlo, un nuevo interés de inversión capitalista, lo primero que ellos hacen es ver si es que esa inversión va a valer la pena. Quiere decir que si al final del día, una vez de que cuando se acabe esa inversión, cuando se acabe todo el proyecto, por así ponerlo, van a recibir una ganancia mayor a la inversión inicial que hicieron. Porque si no es así, no hay punto de invertir, porque estarías perdiendo dinero. Y obviamente las compañías o nadie quiere perder dinero. Por lo contrario, cuando uno hace una inversión quiere tener algún tipo de ganancia, correcto. Entonces, de esa misma manera, Dios me llevó a pensar un poco más en lo que es ese riesgo calculado y cómo podemos tratar de quizás llegar a esa meta de que podemos calcular tan precisamente una acción, una decisión que tomemos, en la cual el riesgo de alguna pérdida, el riesgo de algún impacto negativo sea reducido al mínimo. Y yo les puedo decir que yo no pienso de que hay una manera, de una fórmula, porque yo he tenido que hacer proyectos, cosas de investigación, en las cuales literalmente toman demasiados pasos simplemente para llegar a una cifra financiera de tratar de asumir que no hay un riesgo tan alto de tomar una inversión. Pero muchas veces esos pasos y ese riesgo jamás desaparecen. Por más fiable que sea el experto, el especialista que haga esos cálculos, uno nunca puede predecir lo que va a pasar. Un ejemplo claro es lo que estamos pasando hoy en día. Ningún experto financiero pudo predecir de que en el 2020 iba a haber una pandemia. Y esa pandemia iba a afectar todos los cálculos financieros e iba a tirar por la ventana todo lo que antes ellos habían calculado. De esa misma manera, yo creo que nosotros no tenemos el control de muchas cosas, como se los he dicho muchas veces. Y hoy en la mañana escuchaba a un predicador que me gustó la frase que usó y describió a nosotros los humanos como aquellos que podemos influenciar ciertas cosas, pero en realidad no tenemos el control. Por más que nosotros creamos que tenemos el control, en realidad no lo tenemos. El único que tiene control es Dios. Amén. Nosotros podemos influenciar ciertas cosas y hacer ciertas cosas, pero al final del día, nunca ningún ser humano puede saber exactamente lo que va a pasar mañana o en un minuto en el futuro. De esa misma manera, Dios nos llega a decir, ese riesgo calculado jamás va a poder existir. Y ahora lo que me llevó a pensar esto es, entonces, ¿cómo yo puedo confiar en algo que no veo? ¿Cómo puedo arriesgarme a creer o a dar un paso de fe si no sé lo que va a pasar, si al menos no tengo cierta certeza de lo que va a suceder? Y en la misma palabra dice que es la fe, la certeza de lo que no se ve. Pero entonces, ¿cómo puedo tener una certeza si es que no puedo medir el riesgo de lo que a lo que me estoy metiendo, a lo que estoy decidiendo? Y en medio de todo esto, yo creo que Dios me lleva a través de mis vivencias semanales, diarias, a comprender un poquito más de lo que son sus planes. Tanto yo y mi esposa estos últimos días tuvimos una complicación con nuestro automóvil. Se murió la batería y nosotros estaba parqueado afuera de nuestro apartamento
y nosotros no sabíamos cómo realmente llevarlo al mecánico porque teníamos que conseguir varias cosas para transportarlo, para hacerlo conectarlo con otro automóvil, con una soga y llevarlo, remolcarlo hasta el mecánico. Pero entonces todo esto realmente llevó un tiempo de preparación, pero al final del día no pudimos ni siquiera remolcarlo porque la batería murió completamente y ni siquiera nos permitía mover el carro ni siquiera un centímetro más. Entonces, el plan inicial, que era remolcarlo, se echó a perder, por así ponerlo. Esa expectación de que un mecánico lo iba a reparar estaba fuera de, ya no podíamos considerar esa opción, por así ponerlo. Nuestro plan que creíamos que iba a funcionar se había perdido por un factor que nosotros no teníamos en mente, que era que la batería iba a morir completamente. Pero entonces Dios lo que nos lleva a hacer es a no simplemente enfocarnos en lo que ya no va a suceder, sino en decir, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo llegar a esa meta final? Entonces, algo que yo nunca hice antes, que no he hecho antes, era cambiar una batería. Y entonces sentí que en ese momento en que ya no teníamos opciones, sentí de que Dios me dijo, sabes que ya hay que cambiar la batería. Y fue un proceso porque tuve que ir a comprar la batería, a buscarla, después regresé a casa y no tenía un instrumento que me faltaba para desatornillar uno de los tornillos que era especial, así es que tuvimos que esperar al siguiente día porque ya las tiendas estaban cerradas, que no pude ir a comprar ese instrumento, tuve que ir al día siguiente a comprar ese otro instrumento y finalmente poder hacerlo. Entonces, se puede decir, con esta travesía de tratar de cambiar la batería, Dios me demostró de que los planes que inicialmente tenemos, de que lo que nosotros pensamos que va a funcionar, o que todo lo que nosotros planeamos, porque como les digo, al inicio pensamos nosotros remolcar el carro, yo ya había comprado la soga, ya había comprado se puede decir el conector para engancharlo a mi otro carro, para poder remolcarlo y todo eso. Pero al final del día, se puede decir, al último momento ya no funciona ese plan. Y tanto yo y mi esposa tuvimos que ser forzados a ver otra opción, otra salida. De la misma manera, muchas veces Dios nos dice, por más que calcules el riesgo, por más que compres todas las piezas necesarias para hacer algo que tú piensas que tiene que ser hecho de esa manera o que tú calculas que va a ser hecho de esa manera, a veces no siempre, los planes de Dios no son los mismos que los nuestros. O al menos el método de llegar a la meta final, por así ponerlo, no que nosotros creemos que es el camino correcto o adecuado, no siempre es el mismo camino que Dios tiene para llegar a esa meta, a esa misma meta. No sé cuántos han escuchado esta frase que dice, hay mil caminos para llegar a Roma. Y yo creo que muchas veces nosotros nos enfocamos en solo una ruta y cuando ese plan no funciona, pensamos de que es Dios diciéndonos no, que es Dios diciendo que nuestro plan no estaba correcto y que por tanto debemos ya rendirnos. Y no es así. Muchas veces Dios lo que quiere es enseñarnos algo más de lo que nosotros no esperábamos. Como les dije, como les estaba contando mi anécdota, al final del día fui forzado a comprar la batería, conseguir todos los instrumentos para cambiar la batería yo y aprendí a cambiar la batería. Algo que no pensaba, algo que no estaba en mis planes, pero así terminó siendo. Yo creo que Dios también de esa misma manera quiere llevarnos a entender de que aunque encontremos
obstáculos en el camino, aunque quizás algo no, algo en nuestra vida no llegue a pasar como nosotros esperábamos, no quiere decir que Dios no nos está bendiciendo o que Dios no quiere ayudarnos para llegar a la meta final, sino simplemente Dios quiere corregirnos y llevarnos por otra ruta que quizás va a enseñarnos algo más. Y es algo similar con lo que pasó con el pueblo de Israel. Cuando estaban en Egipto, oprimidos por el faraón, cuando salieron de Egipto, en la palabra de Dios dice, había una ruta por el camino de Israel que era más corta para llegar a la tierra prometida, que era Canaán. La ruta de Egipto a Canaán había una ruta más corta, que era por pueblo de Israel, o por la nación de Israel, se puede decir. Pero Dios no los llevó por esa ruta, que era la más corta, sino los hizo cruzar el Mar Rojo y nos llevó por el desierto. Era la ruta más larga. Y en el desierto estuvieron 40 años. Algunos especialistas, conocedores, estudiosos, dicen que ese desierto a pie pudo haberse sido cruzado en aproximadamente un año, quizás un poco más, pero no 40 años. Pero les tomó 40 años para cruzarlo. Quiere decir que estuvieron dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas por 40 años. Entonces nos preguntamos, pero entonces, ¿por qué Dios, si sabía que iban a dar vueltas 40 años, por qué mejor no nos llevó por la ruta corta, en la cual no se iban a desviar y no iban a llegar rápidamente a la tierra prometida? Y Dios, lo que Él trató de hacer es enseñarle a su pueblo humildad y dependencia de Dios. Porque lastimosamente, cuando uno llega a una meta, algo, o cumple algún objetivo, ya sea personal o familiar, muchas veces uno dice, lo hice por mis propios méritos, y comienza a olvidar quién realmente lo llevó a ese lugar. Primeramente fue Dios, quien lo guió, le dio la fuerza, le dio la bendición, las herramientas para llegar. También quizás fue su familia que lo apoyó. Y lastimosamente muchos olvidan eso y dicen, no, yo lo hice por mis méritos, porque yo lo merezco. Y lo que Dios quiso enseñar a su pueblo en aquel momento, en esos 40 años, era que no olvidaran quién los sacó de Egipto y quién proveyó durante todos esos 40 años que estuvieron en el desierto, quién les proveyó de comida, de agua, de sombra, de refugio. La palabra de Dios dice, Dios derramó maná, que es pan del cielo. Dios les dio agua de una roca. Dios hizo milagros. Él no los abandonó. Dios en su plan nunca estuvo a hacerlos sufrir. Nunca fue el plan de Dios. Pero lastimosamente, por la mentalidad humana, ellos mismos se encerraron en ese desierto y caminaron de vuelta en vuelta. No fue porque Dios los llevó así, no, sino porque ellos mismos, a través de su comportamiento, a través de sus acciones, así lo llevaron a hacer. Ellos construyeron ídolos de oro. Trataron de rebelarse contra Dios. Y entonces por eso Dios tiene un propósito con cada paso
que Él nos lleva. Por cada lugar, tramo que Él nos lleva es quizás para enseñarnos algo más diferente. Al pueblo de Israel les enseñó humildad. Y dice la palabra de Dios también, que les dijo, la generación que salió de Israel, de Egipto, mejor dicho, no va a ser la misma generación que entrará en el pueblo, en la tierra prometida. Y así fue. Todos los que salieron de Egipto no fueron los mismos que entraron a la tierra prometida, sino fueron sus descendientes los que entraron a la tierra prometida. Y Moisés tampoco entró a la tierra prometida, mas él la vio, pero nunca entró. Los que sí entraron, que eran de la generación de Moisés, fueron Josué, el cual sí creyó. Creyó en los milagros de Dios, creyó en las promesas de Dios. De la misma manera, Dios quiere que nosotros confiemos en Él, no importa qué. Sí, que vamos a pasar por dificultades, que vamos a pasar por desiertos, que vamos a pasar por cosas que no esperamos, pero al final del día, todo eso tiene un propósito. Como le estaba diciendo, yo nunca pensé que iba a aprender a cambiar una batería, quizás en el resto de mi vida, pero lo hice. No estaba en mis planes, no estaba en mis metas aprender a hacer eso, pero Dios me lo puso y ya tuve que hacerlo. Porque no puedo quedarme con las manos cruzadas hasta que un milagro pase. Yo tengo que usar las herramientas que Dios me da, las oportunidades que Dios me da para alcanzar esa meta y creer que Él me va a ayudar. Porque es cierto que, como les dije, yo jamás había hecho cambiar una batería. No sabía si me iba a salir bien o mal, o iba a cometer algún error, que iba a quemar el carro. Pero lo que tanto yo y mi esposa hicimos es, a través de esos días, de estar esperando y tratar de cambiar la batería, era, Dios, ayúdanos. Porque al final del día nosotros no sabíamos. Pero simplemente le entregamos todo el control a Él. Y decir, Dios, que por favor sea la batería y no sea nada más. Y que sea tu mano la que nos guíe, nos ayude a cambiar la batería y que funcione. Y gracias a Dios así fue. De esa misma manera Dios quiere llevarte a tu vida a crecer espiritualmente. A través de quizás cambiar tu expectativa y llevarte por un nuevo rumbo. Es lo que Dios quiere. A veces es difícil tomar ese paso de fe sin saber lo que va a pasar. Y les repito, yo no creo que existe ese riesgo calculado. Lo único que sí existe es creer en Dios y confiar en Él. Porque al final del día, Dios sabe por dónde nos va a llevar. Porque nosotros podemos comenzar por una ruta, pero a medio camino Dios nos puede desviar y llevar por otra ruta. Y todo lo que nosotros habíamos planeado inicialmente es cambiado. El riesgo que nosotros habíamos calculado inicialmente ya no es el mismo. Quizás hay más riesgo en esta nueva ruta. Pero la diferencia es que si Dios va con nosotros, nosotros tenemos la confianza de saber que nosotros no estamos solos o abandonados. Y de que Él no nos va a dejar y que Él no nos va a llevar a caer, o Él no nos va a llevar a sufrir, por así ponerlo. Sino Él nos va a guiar por el camino que Él sabe que es mejor para nosotros, por un camino que quizás nos va a enseñar algo más, que nos va a hacer crecer en nuestra fe, en nuestra espiritualidad con Él, en nuestra conexión con Él, en nuestra intimidad con Él, porque muchas veces cuando nosotros tomamos las riendas de nuestra vida, aparentemente, nosotros creemos que tenemos el control,
Y nos olvidamos de que nosotros mismos, en nuestro interior, tenemos la necesidad de tener la intimidad con Cristo, de compartir tiempo con Él, de aprender de Él, de recibir de Él. Porque muchas veces como humanos necesitamos recibir amor. Y Dios nos dice, ven a mí, que yo soy quien restaura tus fuerzas, quien te da ese amor. Cuando no haya nadie en el mundo al cual tú le intereses, yo estoy aquí para ti y yo te voy a dar ese amor. Y yo voy a llenar tu alma de plenitud. Otro ejemplo claro acerca del riesgo calculado es Pedro, disculpen. Cuando Jesús anunció que iba a morir, cuando estaba ya en la última cena, y cuando anunció que iba a morir, Pedro se levantó y le dijo, Señor, si tú vas a morir, yo iré a morir contigo. Él no lo pensó dos veces, él simplemente se levantó y dijo, lo voy a hacer. Y él pensó que inicialmente en aquel momento, él pensó que iba a pasar de esa manera, que si Cristo moriría, él iba a ir con él a la cruz, o como fuera que como fuera que Pedro pensaba que iba a morir. Pero Jesús le dijo, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Y como sabemos, en Juan 18, 15 y 18, 25, ahí podemos ver cómo Pedro lo negó 3 veces. Porque lo que Pedro pensó inicialmente de que él iba a morir con Cristo, en un momento que quizás de miedo, de estrés, él dijo, no conozco a Jesús, yo no soy uno de sus discípulos. Pero aún así, a pesar de ese error que Pedro tuvo, Cristo lo usó para llevar el evangelio a muchas naciones, muchas iglesias. Dios no quiere o no nos fuerza a ser perfectos. Dios sabe que vamos a cometer errores, Dios sabe que vamos a caer. Pero lo que Él realmente quiere es de que a pesar de nuestros miedos, a pesar de nuestras dudas, de nuestras debilidades, de nuestras limitaciones, que confiemos en Él. Y que no tratemos de conmesurar el riesgo. Con esto no digo que ahora todos simplemente seamos abruptos y tratemos de tomar tomar decisiones sin pensarlo, no. Lo único que quiero tratar de decirles es de que cuando confiamos en el Señor específicamente, que no tratemos de escatimar o calcular lo que Él va a hacer para nosotros realmente confiar en Él. Que no tratemos de calcular el riesgo de creer en Cristo. Es lo que trato de querer indicarles. No traten de medir el riesgo de confiar en Cristo, de creerle a Él, porque Él dio su vida por nosotros ya. Si Él dio su vida por nosotros, Él no nos va a defraudar hoy. Él no te va a soltar en medio de la tribulación, Él no te va a soltar en medio del problema. No trates de escatimar o de medir el riesgo cuando estamos hablando de creer en Cristo. Cree en Él. Aún a pesar de que el camino inicial por el cual tú ibas es cambiado por Cristo, confía en Él, sigue confiando en Él, porque al final
Dios tiene algo diferente, algo que quiere enseñarte. Cuando llegues a esa meta dirás, he aprendido tantas cosas que yo no esperaba aprender. He cambiado en mi interior. Ya no soy la misma persona que comenzó, sino al término de este proyecto, al término de esta meta. Soy diferente, he sido cambiado porque confié en Cristo y porque me adapté y confié y puse mi fe en Él. Ahora les invito a que donde estén, cierren sus ojos y me digan, Dios Padre bendito, hoy enséñame a confiar en ti. De que el riesgo que yo quiera medir, de decir creer en Cristo, no sea un obstáculo para ver tu mano obrando en mi vida, en mi familia. No sea un obstáculo para que bloquee la bendición que tú tienes para mí, sino de que hoy yo con mis labios declare que en fe creo en ti, que en fe tomo el primer paso, Dios Padre, y donde tú me guíes yo iré, donde tú, cuando tú cambies el rumbo, yo te seguiré. Pero lo que te pido, Dios, es de que tú vayas conmigo. De que tú vayas conmigo, porque si tú no vas conmigo, yo no podré llegar. Porque si tú no vas conmigo, yo no tengo la certeza de que podré llegar a la meta. Te necesito, Dios. Te necesito a pesar de mis miedos, a pesar de todos los riesgos, a pesar de todas las dificultades, te necesito, Dios. Y te anhelo en mi vida. Hoy te acepto y te declaro como el Rey y Señor de mi vida. Hoy toma el control, Dios. Me rindo a ti. Me rindo a ti, Dios. Tómame por completo. Usa mi vida. Usa mis labios para llevar tu palabra. Usa mis talentos, las habilidades que tú me has dado para servirte y honrarte en todo tiempo y en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Amén, Dios. Amén, Señor Jesús. Bueno, al culminar nuestro servicio, quería darte las gracias por conectarte, darte las gracias por ver este mensaje. Esperamos de todo corazón que sea bendición para tu vida, para tu familia, y le damos toda la gloria y toda la honra a Él, porque es Él quien se está moviendo, es Él quien está actuando, y le pedimos al Señor que sea su rostro reflejado sobre ti, y que cuando vayas en tu semana con las personas que interactúes, o ya sea en tu casa, porque sé que muchos no podemos salir en estos tiempos, que puedan ver y sentir el amor de Dios en tu vida. Y le pido a Dios que te bendiga grandemente para que también puedas ser de bendición a otras personas, y para que todos juntos como la iglesia que somos podamos exaltarlo a Él y dar de conocer de su palabra. Gracias y te bendecimos. Amén. Dios les bendiga y recuerden que estamos aquí para cualquier petición de oración. Háganoslo llegar, estamos aquí para orar. Cualquier necesidad, por favor, déjenos saber. Estamos, como les digo, trabajando con la iglesia principal en cualquier cosa que podamos hacer para ayudar a nuestra iglesia, a nuestra comunidad. Y que Dios les bendiga. Hasta luego.